Según los extraterrestres. Capítulo 2. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Formación de los universos. Nuestro universo fue creado luego del llamado Big Bang, hace 46 trillones de años. Dos universos paralelos fueron creados, el universo Dern y el universo Dal. Nosotros habitamos en el universo Dern, dentro de una galaxia llamada la Vía Láctea, la cual tiene miles de millones de soles con sus planetas. Existen cerca de 7 millones de sistemas solares, pequeños y grandes, con planetas que tienen seres humanos más evolucionados. La Vía Láctea está habitada por 7.5 millones de civilizaciones humanas en diferentes niveles evolutivos. Existen civilizaciones que están muy avanzadas en ciencia, tecnología, medicina, desarrollo social y en su nivel de vida. También existen muchos planetas y lunas que tan solo tienen vida orgánica microscópica o también mamíferos, aves, peces, insectos, etc. Sin embargo, la gran mayoría de planetas no contienen ningún tipo de flora o fauna. Formación de la Tierra. Hace 5.000 millones de años, la Tierra se solidificó desde su forma gaseosa en conjunto con los otros planetas del sistema solar. La vida primitiva de la Tierra se desarrolló desde una simple célula hacia formas de vida primitivas, dentro de un proceso llamado evolución. No sucedió la creación instantánea de vida o de los seres humanos o de los planetas. Todas las criaturas comenzaron su evolución de la misma manera a través de una serie de pasos evolutivos. Esto incluye la flora y la fauna, las criaturas que viven bajo la tierra y por encima de la superficie terrestre, aves, mamíferos, etc. Todo aquello que hace que nuestro entorno tenga vida. Algunas bacterias llegaron ocasionalmente dentro de meteoros o polvo espacial que cayó a la superficie de nuestro planeta y con el tiempo evolucionaron a formas de vida más complejas. Evolución humana. El primer paso en el desarrollo de los humanos ocurrió entre 9 a 12 millones de años atrás, y esto sucedió en etapas. La forma de vida desde la cual se desarrollaron los seres humanos es conocida por los arqueólogos de la Tierra como Adelobasileus cromptoni. Esta criatura evolucionó luego hacia los llamados primates. Desde estos primates se desarrolló el linaje de los humanos y el de los simios, ambos evolucionando por separado uno del otro. Los seres humanos y los simios continuaron su desarrollo como criaturas completamente separadas cada una dentro de su propio camino de progreso y evolución. A diferencia de los simios, los seres humanos se desarrollaron hacia capacidades evolutivas más avanzadas. A cambio de manejar su vida con base en el instinto, comenzaron a desarrollar su conciencia y a través de ella comprendieron su propia naturaleza de seres vivos que pueden de manera deliberada tomar sus propias decisiones. De esta manera, y muy lentamente, en etapas de varios millones de años, estos primates evolucionaron hacia lo que son los seres humanos de hoy. Cuando el universo se formó, se crearon originalmente 343 diferentes tipos de color de piel. Actualmente en la Tierra tenemos el remanente de 5 diferentes tipos de seres humanos, los cuales tienen un origen extraterrestre. Ellos llegaron de Marte, del extinto planeta Malona, de la constelación Lira en Vega y de la región de Sirio. Los planetas de estos dos últimos lugares se encuentran desplazados de nuestro espacio-tiempo, lo que significa que no pueden ser vistos desde la Tierra. Durante un periodo de tiempo largo, personas provenientes de la región de Sirio también se establecieron en los planetas Marte y Malona.
En Marte hubo pirámides, estaciones espaciales, etc., construidas por sus primeras civilizaciones. Estos artefactos fueron eliminados hace unos pocos años por autoridades de la región de Sirio. Las razas china y japonesa son los habitantes más recientes de nuestro planeta Tierra. Ellos son originarios del planeta Kudra, del sistema estelar Nisan, que emigraron al planeta Nisan del sistema estelar de la Lira hace 2,5 millones de años, y que luego, 26.000 años atrás, algunos de ellos emigraron hacia la Tierra. De ellos provienen los pueblos de Japón y China, tal como los conocemos hoy en día. Actualmente la Tierra está sobrepoblada por una mezcla de razas humanas de origen terrestre y extraterrestre, evolucionando como lo han hecho muchas razas en otros lugares del universo.